Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles a esta hora del día y darle la bienvenida a este tiempo de oración escritural. Hoy tenemos como base bíblica el libro de Mateo, capítulo 17, del verso 1 hasta el verso 8. Nuestra amada pastora Luceli es tan amable de hacer esta lectura. Sí, Mateo 17 del versículo 1 hasta el, ¿me repite mi apóstol? Hasta el 8, pastora. Sí, señor, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Muy bien. Gracias, pastora Luceli. Usted es muy amable. Bien, amados del Señor, quiero que por favor estén muy atentos a esta palabra que sé que les va a bendecir sus vidas, así como ha bendecido la mía. Definitivamente a uno lo bendice la palabra del Señor. La palabra está diseñada para bendecirnos en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Con la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Con una palabra le dijo el centurión a Jesús, Señor, di tu palabra y mi criado sanará. El apóstol Pedro logró la pesca milagrosa porque creyó la palabra de Jesús cuando le dijo boga mar adentro. Y muchos más se beneficiaron por una palabra. Y me gustaría que usted lo dijera ahí en su mente, en su corazón, y dijera, una palabra del Señor es suficiente para bendecir mi vida, para cambiar mis circunstancias. Estoy aquí porque necesito una palabra, porque esa palabra definitivamente, como dice el libro de Isaías, no volverá vacía a Dios. Toda palabra que salga de la boca de Dios no volverá sin fruto. Y eso es lo que debemos nosotros comprender, que su palabra nos bendice. Así de que les bendigo sus vidas abundantemente y vamos a ver los detalles de este hermoso pasaje. Dice que 6 días después, refiriéndose a una semana, ¿sí? Como cuando nosotros decimos la otra semana vamos a encontrarnos o la otra semana voy a hacer esto o aquello. Para ellos, el decir 6 días quería decir eso, la otra semana, porque ya pasó esta semana, o 6 días después hubo un acontecimiento especial. Y dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y luego ¿qué pasó? Se transfiguró delante de ellos, se transfiguró. La famosa metamorfosis o metamorfos, que quiere decir cambiar de forma, tomar otra figura. No es ser otra persona, no, es una transformación que hubo con lo que ya había. Entonces, no es que Jesús llegó otro Jesús, no, el mismo, pero en otra faceta. Por eso del apóstol Juan se dice que fue el único que vio a Jesús humanizado o encarnado, que lo vio transfigurado, aquí está la prueba, que lo vio resucitado y que lo vio glorificado. O sea, la misma persona en otra dimensión. Y aquí está aconteciendo eso. Algo extraordinario, algo fuera de lo común.
algo para lo cual el ser humano no está preparado, a menos que esté con Jesús. Si estamos con Jesús, podemos sentir muchas cosas diferentes. Por eso en el ardor popular decimos, en los últimos tiempos, en la década de estos últimos 10 años se ha usado la famosa frase, hay que pasar de nivel, hay que subir a un nuevo nivel. Entonces, eso es lo que está pasando acá. El Señor Jesús está mostrando otra faceta más, de la cual ellos debían saber verdaderamente quién era Jesús para ellos, porque lo veían muy igual, lo veían muy normal. Y yo creo que a veces a usted, igual que a mí y a muchas personas, nos puede pasar lo mismo. Cuando nos ven en una dimensión de fe diferente, cambian de opinión, cambian de opinión. Así puede que dígalo con toda seguridad, diga, no soy producto terminado. Diga, estoy avanzando, estoy creciendo, me estoy rebobinando, estoy haciendo unos cambios en mi vida. Yo no sé si a usted ya se lo han dicho. Oiga, usted es diferente, usted habla diferente, usted es la persona que sabe tomar decisiones. Eso estaba pasando con el Señor Jesús y eso Jesús no lo hizo por él. Eso lo hizo fue por sus discípulos, por eso escogió a 3 de ellos. Muchos podrían decir los preferidos. Bueno, muchos podrían decir es que ellos necesitaban un cuidado especial. También es válido. Pero también podamos decir es que eran los que sabían callar, los que sabían guardar un secreto. Porque esto debía guardarse hasta después de que Jesús resucitara. Y ellos fueron los capaces de guardar el secreto. A gente madura se le entregan cosas especiales. Así pues de que Pedro, Jacobo y Juan calificaban para cosas especiales. Pregunto, ¿calificamos para cosas especiales? Yo creo que sí. Si estamos acá, yo creo que sí. Porque Dios quiere entregarle cosas especiales a gente especial, a gente madura. Y dice el versículo número 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, todo fue afectado, porque al transfigurarse, al demudarse, al demostrar su grandeza, su poder, imaginémonos qué estaba pasando en ese momento. Me imagino el asombro de Pedro, de Jacobo, de Juan. Decía, Dios mío, ¿quién es Jesús? Verdaderamente él debe ser el Hijo de Dios, el que siempre nos dijo que era el Hijo de Dios. Pero necesitamos a veces conocer más de él. De eso nos estamos encargando cada mañana. Conocerlo mejor, tal como él es. Eso nos va a dar muchas garantías. Como el esposo que conoce muy bien a su esposa, hasta el genio se lo conoce. ¿Cierto que sí? Le conoce ya el tonito. Cuando empieza con ese tonito, entonces ya, ¿cierto? Dice, no, ya, hasta ahí llegó bien todo. Ya conoce muy bien. Ya conoce muy bien. Como uno conocer a los hijos, ya uno los conoce. Entonces, así estaba pasando con el Señor Jesús. Él se estaba dando a conocer, él mismo se estaba abriendo para sus discípulos. Pero dice que su rostro, mire, refiriéndose a su cara, resplandeció, ¿cierto? Como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, todo en él fue afectado. He ahí la razón por la cual, acordémonos cuando del apóstol Pablo se llevaban parte de sus delantales, a él le cortaban la ropa porque estaba ungida, tenía poder, y con esa ropa ungida sanaban enfermos. Y eso sucede hasta el día de hoy. ¿Quién no ha tenido un arrancón de fe de decir, si yo toco a ese hombre de Dios, voy a ser bendecido? ¿Alguien aquí que pueda dar testimonio de eso, que dice, uy, ese hombre como predica, no, tremendo, yo tengo que tocarlo? Yo en lo personal vi en una ocasión algo así, de una mujer africana
estábamos en un evento que se llamó Exposeñales. Y eso fue en un escenario aquí muy, muy inmenso. Pero toda persona que tocaba a esa mujer empezaba a temblar y empezaba a hablar en lenguas impresionante, solo con tocarla. De Kathryn Kuhlman se dice lo mismo. Y de muchos hombres y mujeres de Dios que cargan una unción fresca, poderosa, y su ropa queda también iluminada con esa unción. Acordémonos de la mujer que tocó el manto de Jesús. O sea, todo estaba ahí con una gloria especial. Pero este momento era muy particular porque solamente tenía a sus 3 discípulos para enseñarles que él era Dios en su plenitud. Pero miren lo que pasa, dice en el versículo 3 que aquí se aparecieron Moisés y Elías y empezaron a hablar con Jesús. Ay, Padre Santo. Cuando Moisés y Elías se aparecen, empiezan a dialogar con Jesús. No a dialogar con los discípulos, para aquellos que creen o que tienen superstición que dicen, no, hablamos con los difuntos, hablamos con los muertos. No, ellos no estaban muertos. Moisés había vivido 1400 años antes de Cristo y Elías 900 años antes de Cristo, cronológicamente hablando. Así puede que vemos que la resurrección es real. Dígalo, amado del Señor, la resurrección es real. ¿Cuánto hace que había muerto Moisés? 1400 años. ¿Ah? ¿Cuánto hace que había muerto Elías? Es más, ni siquiera murió Elías, sino fue llevado al cielo en ese carro de fuego, en ese torbellino. ¿Ah? Y aquí aparecen. Lo sorprendente es que los discípulos sabían de ellos. Pero lo sorprendente también es que Elías y Moisés hablaban con Jesús. ¿De qué hablarían con Jesús? Se presume que ellos hablaban era de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, de la muerte y de la resurrección de todos los que creyeran en Jesús. Ahora, ¿por qué era importante que se aparecieran Moisés y Elías? Porque si algo adoraban los judíos era la ley y Moisés representaba la ley. Y si algo adoraban y veneraban los judíos era a los profetas. Y Elías representaba a los profetas. Aquí tenía que haber un rompimiento total. Aquí tenía que haber un desenlace extraordinario. Porque la enseñanza no solamente la estaba dando Jesús, la enseñanza la iba a dar Dios mismo en persona. Porque mire lo que dice, cuando ellos se aparecen y empiezan a hablar con Jesús, dice el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro, ¿quién no? ¿Quién no se va a sentir bien al lado de Jesús? El gran Salvador, el Mesías. ¿Quién no se va a sentir bien al lado de Moisés con la ley junta? ¿Quién no se va a sentir bien con Elías, el gran profeta? O sea, lo tenía todo. ¿Han oído la frase de que qué más le pido a la vida? Tengo familia, tengo casa, tengo dinero. ¿Han oído algo así? Eso estaba pasando ahí en el momento. A Pedro se le olvidó el resto. A Pedro quitó toda preocupación del resto. Él dijo, aquí estoy bien, me gustaría vivir así toda la vida. Estoy súper bien. Tengo al Mesías prometido. Tengo la ley en Moisés y tengo a los profetas en Elías. Así puede que estoy completico. Qué maravilloso, qué historia tan extraordinaria. Pero aquí lo interesante es ver cómo a Pedro se le olvida el resto. Y él habla por Jacobo y por Juan.
y habla por él mismo. Dice, bueno es para nosotros estar aquí o que estemos aquí. Si quieres, hace como una cierta sugerencia Pedro y le dice a Jesús, Señor, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ajá. Buenísimo, ¿cierto? ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? A los tabernáculos, a esos tabernáculos en los cuales ellos vivieron por mucho tiempo, el pueblo de Israel por el desierto, a carpas de campaña. Hagamos aquí 3 enramadas para que tú, Jesús, estés cómodo, para que tú, Moisés, estés cómodo y para que tú, Elías, estés cómodo. Y nosotros, no interesa que no estemos bajo una tienda. Desde que ustedes estén cómodos, nosotros estamos bien. Eso es lo que quería Pedro, o fue lo que se le vino a la imaginación. Fue lo primero que se le ocurrió decir. En otra parte de la escritura dice que Pedro no sabía lo que decía. Pedro no era consciente, o sea, se turbó, estaba tan emocionado que dijo cosas que tuvo que intervenir Dios. En el versículo 5 dice que mientras él hablaba, por favor, tenga en cuenta estos detalles. Dios interrumpe. Mire, cuando uno se quiere equivocar, cuando uno quiere poner a Jesús al mismo nivel que cualquier persona, ahí Dios entra en escena. ¿Sabe por qué Dios lo llamó a usted al evangelio? Porque usted quería poner a Jesús igual que a la Virgen María, igual que de pronto a Mahoma, igual que a Mao Zedong, igual que a cualquier persona. O sea, usted le estaba dando el mismo nivel a Jesús que a otros personajes. Por eso el amor de Dios, amado, y siéntase privilegiado, como yo me siento privilegiado, Señor. Gracias, porque ya no veo a Jesús igual que a todos los demás. Porque Pedro puso a Jesús al mismo nivel que a Moisés y que a Elías. Hagámosle a cada uno un altar. Hagámosle a cada uno sombra para que estén bien, para que estén cómodos. ¿No se ha dado cuenta? Lo máximo que hacen en algunos lugares es poner a Jesús en el centro, pero al lado los demás, al mismo nivel. No, debiera estar arriba. Por favor, dígalo. Mi Jesús debe estar arriba de mí, no a nivel, siempre arriba. Al Jesús que yo predico, al Jesús que yo amo, al Jesús que yo le sirvo, siempre está por encima de mí. Y está por encima de cualquiera. Por eso es que interviene la voz del cielo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. No habló en plural. Estos son mis hijos amados. No, habló en singular. Dijo, este es mi hijo amado. No sé si le está agradando la noticia. Ay, Dios, me está quitando a Mahoma. Entonces Mahoma no es igual que Jesús. No, nunca será. Ay, entonces el Dalai Lama, ¿dónde queda? Abajo, muy abajo, demasiado abajo. Como dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Yo no soy digno de eso. Por eso es que la voz del cielo interviene, le dice, Pedro, estás mal. Moisés es Moisés, pero nunca será superior a mi hijo. Él dio la ley. Él dio la ley. Pero solo dio la ley, la cual vino Jesús a abolir. ¿Cómo la abolió? Cumpliéndola. Amas mucho a Elías, claro, el gran profeta, el profeta de fuego, el que hizo señales poderosas. Sí, pero mi hijo que está ahí en medio de él o al lado de él es superior a Elías. Supongamos que ellos tiemblan, que ellos
caen a tierra, como fue lo que sucedió, y cuando abren sus ojos, hubieran visto a Moisés. Supongamos que se hubiera desaparecido Jesús y Elías. ¿Para qué la ley? ¿Para qué la ley si ya pasó su prueba de rigor? ¿Para qué la ley? Si ya ningún hombre la podía cumplir. Por eso aquí era necesario esta experiencia de Pedro, de Jacobo y de Juan, que iban a ser personas influyentes para la iglesia. Iban a ser los que iban a cambiar muchas cosas. Supongamos que queda Elías, que se desaparece Jesús y se desaparece Moisés. Supongamos que hubiera quedado Elías en la escena. Entonces, ¿para qué Elías? Si la vida de los profetas marcó muchas cosas desagradables en el pueblo de Dios. Muchas fueron buenas porque los advirtió. Muchas fueron buenas porque les enseñó a conquistar, a ganar. Pero entonces, ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la fe? Si todo fue como tan fuerte en la época de los profetas. Por eso, cuando acontece este suceso tan extraordinario, que la voz habla, o sea, Dios tuvo que intervenir para salvar la fe de Pedro, para ubicar a Pedro y para decirle: Pedro, estás mal. No se te vuelva a ocurrir volver a poner a mi hijo Jesús, a mi hijo amado. Acordémonos que esa voz ya se había oído en el día del bautismo de Jesús. Cuando esa voz dijo: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esa voz ya se había oído para hacerle entender a todos que Jesús es superior a los demás. Pero aquí, como había intimidad, aquí como estaban solamente ellos, entonces a Pedro se le ocurre poner a Jesús al mismo nivel. Y no era Dios defendiendo a su hijo, era Dios ubicando a Pedro. Era Dios diciéndole: Pedro, tú vas a ser el gran predicador a los judíos, el apóstol a los judíos. Necesito que tengas un buen concepto de qué es lo que vas a predicar. Si vas a seguir predicando la ley, te dejo a Moisés. Si vas a seguir tras las palabras de los profetas, te dejo a Elías. Pero necesito que prediques la esencia del evangelio, y es mi hijo. Por eso dice, esa voz desde la nube dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y dio un mandamiento: a él oí. ¿A él qué? Oí. Mire que eso ya lo había dicho Moisés. Por favor, busquen Deuteronomio capítulo 18. Ya Moisés había hablado de este mandamiento. El versículo número 15. El mismo Moisés lo había dicho y ese día lo estaba comprobando. Versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿A él qué? Oiréis. A él oiréis. Aquí no fue que Moisés defendió a Jesús. Aquí no fue que Moisés dijo: no, a mí no me escuchen, escuchen a Jesús. No. Aquí no fue que Moisés dijo esa palabra, ni tampoco Elías. Ellos sí hablaban con Jesús, pero no hablaban ni con Pedro, ni con Jacobo, ni con Juan. Ellos estaban hablando, era con Jesús. Por eso, cuando se oye a él oír, Moisés dice: ahí se está cumpliendo esta palabra. En el versículo número 6 dice: al oír esto, los discípulos, ¿qué pasó? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dios, a veces cuando la palabra toca nuestras vértebras, cuando la palabra toca nuestras entrañas, cuando la palabra
traspasa nuestra alma. No tenemos otra opción. Yo me imagino el arrepentimiento de Pedro, el de Juan y el de Jacobo. Yo me imagino, se postraron cuando oyeron la voz. Esa voz que vino a ubicarlos y a decir, mi hijo siempre será superior. A él es el que deben escuchar. A él fue el que yo envié para salvar al mundo. Moisés hizo lo suyo, pero era un mortal común y corriente como cualquiera. Elías hizo lo suyo, pero igual pasó a la historia. Pero mi hijo permanece para siempre. Cuando ellos oyen esa voz, dice que se postran sobre sus rostros y empezaron a tener gran temor. Es natural sentir miedo cuando tenemos experiencias sobrenaturales de índole espiritual. Es natural. Pero ese miedo, yo me imagino que los llevó hasta las lágrimas. Yo me imagino que ellos, como con una voz agonizante, decía, Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué estamos tan equivocados? Por eso hay una frase que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso lo dijo el Señor Jesús. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquí ellos, al sentir que esa voz viene a poner en orden las ideas, los conceptos, ellos se postran y empiezan a tener gran temor. Pero como siempre, ellos pensaron que Jesús se iba a quedar en esa dimensión. Ellos dijeron, no, aquí ya Jesús se convirtió en Dios. Nuevamente tomó su forma. Ahora quiero decirles algo bien especial. Jesús siempre vivió transfigurado. O sea, Jesús siempre tuvo la esencia de Dios. ¿En dónde radica el milagro? ¿En que ese día se transfiguró? No. ¿En dónde radica el milagro? En que vivió 33 años ocultando su gloria. Cualquiera dirá, uy, se transfiguró, qué milagro. No, no. El milagro fue que 33 años duró mostrando un cuerpo y no su gloria. Ahí está el milagro. Toda una vida cubriendo su gloria, cubriendo. Pero ese día se puso al natural. Yo no sé quiénes han visto de pronto de esos, ¿cómo se pudiera decir? A veces cuando personas que son dueños de empresas, que son multimillonarios, se visten como empleados. ¿Alguien ha visto algo así? ¿Cierto? Y ellos se disfrazan como empleados. Jefe encubierto se llama. Jefe encubierto. Jefe encubierto, gracias Miriam. Ese jefe, si no tiene bigote, se pone bigote, ¿cierto? Le hacen el maquillaje perfecto, un total desconocido. Y llega por primera vez y le pregunta a alguien, oiga, ¿cómo hago esto? Para probar, para mirar cómo está su gente. Así estaba Jesús, Dios encubierto, Dios entre los hombres. Pero ese día, en su esplendor, ¿se da cuenta? ¿Quiénes están al lado de Jesús? ¿Quiénes pueden estar al lado de Jesús? Personas que tuvieron fe, que tienen fe. Por eso, amados del Señor, no se preocupe si usted no puede hablar con fulano de tal. Ay, es que yo quisiera conocer al presidente. Dele gusto por conocer a Jesús. Ay, yo quisiera conocer al profeta tal. Dele gusto conocer a Jesús. Ay, yo quisiera congregarme en la iglesia del apóstol tal. Dele gusto congregarse en la iglesia de Jesús. Amén. Ay, Dios, si esto me escucharan muchos hombres de Dios, dirían, ay, ese pastor que se le... Si es que yo soy el ungido, pero sobre él está Jesús. Sobre todos nosotros está Jesús. Y ese será nuestro tema siempre. Guste o no guste, guste o disguste. Ese será nuestro tema, porque es lo que hemos aprendido de él. Es que es lo que es la esencia del evangelio, vivir al lado de Jesús. Por eso cuando ellos
se postran ante en sus rostros. Ellos caen a tierra, ellos quedan prácticamente pulverizados. Ellos sintieron que se morían ese día. Mire lo que pasa en el verso 7. Dios vuelve la misericordia, vuelve la gloria. Verso 7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Cuando usted y yo estamos en esos momentos tan especiales de Dios, que sentimos morir, que sentimos que hasta le hemos fallado al extremo a Dios, porque ellos se sintieron regañados, no por Jesús, por el Padre. Ellos se sintieron regañados, dijeron, ¿qué error cometimos tan grave? Haber puesto a Jesús al nivel de Elías, al nivel de Moisés. Para ellos eran los más grandes, pero ese día estaban descubriendo al más grande, al superior de ellos, al jefe de ellos. Ese día el jefe se quitó las ropas, como en esos, el jefe encubierto, ¿no? Cuando el jefe empieza delante de la persona, ¿cierto? Se quita la gorra, se quita el bigote postizo, se quita el maquillaje. Ay, doctor, yo no sabía que era usted. ¿Cierto? Entonces, cuando ellos se dan cuenta que Moisés y Elías están hablando con Jesús, no sintieron mayor asombro. Fue cuando vino la voz. Y eso es lo que pasa siempre en estas plataformas, que es cuando llega la voz de Dios, la que lo ubica uno, la que uno dice, uy, Señor, y yo que estaba leyendo al profeta tal, que dicen que fue antes de Cristo. Por más que haya sido antes de Cristo, nunca será superior a Cristo. Y ahí está la prueba, Moisés y Elías. Pero cuando ellos están ahí temerosos, vuelve el Jesús, vuelve el amor, vuelve la misericordia, vuelve otra vez en su creación humana. Vuelve Jesús y los toca. Vuelve Jesús, les habla, les dice, tranquilo, hijitos, tranquilos, tranquilos, soy yo. Quería que me vieran de otra manera, querían que me conocieran quién soy verdaderamente en el cielo, para que a ustedes se les quiten los conceptos de igualarme a cualquier profeta común y corriente. Y los levantó, y los levantó. Y en el verso 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Sabían ustedes que de aquí salió una doctrina que se llaman los Jesús solo? Sí, de acá salió una doctrina, los Jesuses solos. Pero tiene que haber una explicación, el por qué aquí Jesús solo. Mire, los judíos no tenían problema con Dios el Padre. De hecho, ellos lo llamaban el Altísimo. Los judíos no tenían problema con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que los pastoreó por el desierto. Para ellos, Dios el Padre era real. Para ellos, Dios el Espíritu Santo era súper real. Pero ellos no podían concebir a un Dios encarnado. Para ellos no cabía en su mente que Dios pudiera humanizarse. Por eso, aquí el ejemplo y la enseñanza es, Jesús también es Dios. Jesús también es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Por eso era necesario. En el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro da su tremendo discurso, que se convirtieron 3,000 personas y después se convirtieron 8,000, y todos dijeron, ¿qué hemos de hacer? Después de que se compungieron en el corazón, ellos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesús. Lo que Pedro estaba aprendiendo aquí, lo practicó en Hechos, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, que fue su gran discurso. Él los mandó a bautizarse en el nombre de Jesús. Diga conmigo, con Jesús
los judíos estaban completos. Con Jesús los judíos estaban completos. Ellos no ignoraban la existencia de un Dios eterno. Ellos no dudaban de la existencia del Espíritu Santo. Pero con Jesús chocaron mucho. Por eso lo rechazaron. Por eso lo rechazaron. Entonces, amados del Señor, hoy vamos a orar en base a esta palabra y vamos a decir, Señor, nunca pondré a nadie por encima de Jesús. Ni siquiera lo pondré al igual. Jesús siempre será superior. Ese es el gran tema del libro de Hebreos. Jesús superior aún a los ángeles. Por él, con él y para él fueron hechas todas las cosas. Incline su cabeza, su rostro, si puede, ahí donde usted se encuentra, por favor. Y con humildad, dígale al Dios de los cielos, Señor, cada día te voy a amar más. Cada día te voy a servir más. Cada día, Señor, me voy a humillar más delante de ti, de tu presencia. Te amo, Señor. Te amo, Jesús de Nazaret. Te amo por lo que eres. Te amo por lo que representas. Te amo, Señor, porque tú eres mi esperanza, mi oportunidad de vida. Cuando Dios nos adoptó en Cristo Jesús para que fuéramos sus hijos, Dios no necesitaba de hijos. Somos nosotros los que necesitamos de un padre. Por eso Él nos adoptó en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús están fundadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo está lleno de Cristo Jesús. Toda la palabra es Cristo Jesús. No trate de buscar al profeta. No trate de buscar al sacerdote. No trate de buscar al ungido, porque no lo encontrará en otro. No lo encontrará en otro. Como dijo alguien en una canción, si tú buscas amor, amor verdadero, en el mundo jamás lo podrás encontrar. Solo en Cristo Jesús, que es el dador del amor, que es la máxima expresión de amor. En esa misma canción dice, si tú buscas la paz verdadera, en el mundo jamás la podrás encontrar. Solo en Cristo Jesús, porque Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si alguno busca la sabiduría verdadera, en el mundo jamás la podrá encontrar. Solo en Cristo Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría que descendió para compartirla con nosotros los mortales. Por eso en esta mañana, dígale, Señor, perdóname las veces que he sido egoísta. Porque Pedro fue egoísta al querer quedarse ahí y olvidarse de los otros discípulos que no estaban ahí. Olvidarse de esa humanidad con la cual vino el Señor Jesús. Él quería estacionar a Jesús ahí. A veces somos apresurados en palabras. A veces decimos, Señor, por favor, ven ya, Señor, ven por tu iglesia. Pero ¿qué de los que faltan? ¿Qué de los que aún no son parte de la iglesia? ¿Qué de los que aún están por llegar? Amados, digámosle, Señor, permítenos cumplir tu trabajo. A veces porque ya estamos seguros en Cristo. Sí, Señor, ven ya, ven por tu iglesia. Ven por tu iglesia, ya estamos listos. No, estamos listos los que ya estamos. Pero ¿qué del que todavía se embriaga? ¿Qué del que todavía se droga? ¿Qué del que todavía se prostituye? ¿Qué del que todavía roba? ¿Qué del delincuente? ¿Qué del indigente? ¿Qué de la persona que todavía tiene esperanza para salvarse? No podemos nosotros ser egoístas y decir, sí, Señor, estoy sufriendo mucho, llévame ya para el cielo, Señor. Amados, debemos cambiar
nuestras actitudes, llenarnos de amor por aquellos que aún tienen la oportunidad. Nosotros ya vamos en el barco, en este barco de salvación llamado Cristo Jesús. Pero ¿qué de los que están por fuera? ¿Qué de los que quisieran? ¿Qué de los que hoy están en el lugar equivocado, adorando al Dios equivocado? Pero Dios también tiene misericordia de ellos. Imagínense ustedes, donde Jesús hubiera venido hace 50 años atrás y nosotros que éramos tal vez unos niños, o que hubiera venido hace 30 años atrás y nosotros éramos unos jóvenes. ¿Qué tal si Él hubiera venido? Nosotros no hubiéramos tenido esperanza. Pero el Señor dice que Él no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza. Lo que sucede es que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno perezca. Esta palabra es para que nosotros reflexionemos, que no podemos quedarnos solamente haciendo nuestros cultos y olvidándonos que hay unas personas que están necesitando. Y lo más lamentable es que entre ellos, entre muchos de ellos que aún no conocen del Señor, están nuestros padres, están nuestros hermanos, están nuestros cuñados, están nuestros sobrinos, están nuestros yernos, nuestra nuera, nuestros nietos. Nosotros pidiendo que el Señor venga ya por su iglesia. Nosotros pidiendo que nos lleven ya para el cielo. Como si hubiéramos sufrido hasta la muerte de Cristo Jesús, como si estuviéramos padeciendo persecución como en los tiempos antiguos. No, amados del Señor, tenemos que ser más fuertes, tenemos que cambiar nuestras conductas y decirle: Señor, dame más vida. Señor, aún no vengas, por favor, por amor a los que faltan. Por amor a los que faltan. El apóstol Pablo pensaba de esa manera, decía: Señor, para mí me fuera hermoso estar contigo en el cielo. Qué mejor estar contigo en tu presencia, olvidarme de tantos problemas, de tantas deudas, de tantas situaciones de esta vida. Pero él dijo: estar en la carne es muchísimo mejor por causa de mis parientes, por causa de los que aún no te conocen. Digámosle eso al Señor: Señor, glorifícate. Dame amor por el perdido. Dame amor por el afligido, dame amor por el que sufre, y no pretender quedarme en una burbuja de santidad, en donde yo no toco a nadie, en donde yo no afecto a nadie. Digámosle: Señor, quiero impactar la empresa donde trabajo, quiero impactar la universidad donde estudio, quiero impactar el barrio donde vivo, Señor. Quiero ser una persona influyente y dar a conocer a este evangelio de vida, de bendición. Si a nosotros nos ha hecho tanto bien, lo mismo hará con muchos que hoy tal vez están aún pensando en quitarse la vida. Amados del Señor, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Jacobo se dejaban llevar. Ellos no se dieron cuenta en su momento el gran privilegio tan grande que tenían de poder ver a Jesús en otra de sus grandes facetas, en otro escenario. Lo estaban viendo como lo ven en el cielo. Lo estaban viendo como realmente es Él, en su esencia, en su esencia, ¿sí? En su esencia, ¿sí? Por esa razón, el mismo Señor Jesús hablaba de su poder, hablaba de su grandeza, hablaba de su esencia. Él mismo dijo: yo soy, yo soy. Yo creo que ese yo soy, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él dijo: yo soy, que los soldados retrocedieron y cayeron, es porque él mostró un pedacito de su gloria, un destello de su gloria. Por eso en esta mañana, con humildad, digámosle al Señor y reconozcamos que es Él. Reconozcamos que es Él, el mayor, el más grande, el sublime, el soberano,
el eterno. No caer en confianzas con él. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. Esta es una gran realidad. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, es libre sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Gracias, Señor. aunque se haya hecho carne Hoy lo y mi reconocemos, Señor. hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, No, su yo poder. estaba considerándolo y no me lo tomé todo. No es como yo, la creación toda rodilla. Hoy, digámosle al Señor, Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres lo alto, lo profundo. Tú eres lo ancho, lo largo. Tú eres mi todo. Tú eres mi objetivo principal. Llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. A Él oír fue el mandamiento y no ha cambiado. A Él oír. Sí, es bueno escuchar hombres de Dios. Es bueno escuchar a muchas personas, pero nunca superaremos el escucharlo a Él. Por eso yo les invito a leer los evangelios. Leamos los evangelios, leámoslos. Leamos a Marcos, leamos a Mateo, leamos a Lucas, leamos a Juan. Leamos el libro de los Hechos, donde Jesús continúa hablando y haciendo cosas con ellos. Leamos, escuchemos la voz de Jesús. En muchas Biblias está resaltado en color rojo, en tinta roja, lo que Jesús habló. Lo que Jesús habló es lo que nos bendice, es lo que nos cambia, es lo que nos transforma. Sigámoslo escuchando a Él, porque fue el mandamiento del Señor. Fue el mandamiento que no ha cambiado ni va a cambiar, porque Él siempre será sobre todo. Yo bendigo sus vidas con toda bendición, para que les vaya bien, para que hoy puedan oír la voz de Él, la voz de Jesús, del Maestro. Muchos siguen a Mahoma porque escuchan a Mahoma. Muchos siguen a las filosofías que dejaron hombres que ya no están entre nosotros. Muchos escuchan y siguen al Dalai Lama porque lo ven su maestro. Si para ellos él es su maestro y lo siguen, que cruzan fronteras. Y si para nosotros Cristo es nuestro maestro, sigámoslo a él. Sigámoslo a él. Sigámoslo a él. Si Cristo es nuestro maestro, sigámoslo a él. No cambiemos el rumbo, no cambiemos la dirección, no cambiemos
nuestro maestro. Ya tenemos maestro, ya tenemos Señor, ya tenemos Salvador. Hoy doy gracias a Dios porque nos permite hablar esta palabra y entenderla y comprenderla y dimensionarnos que Jesús está por sobre la ley, que Jesús está por sobre los profetas, que Jesús está por sobre los milagros, que Jesús está por sobre todo. Lo más grande en un hombre no es hacer milagros. Lo más grande en un hombre es cambiar su estilo de vida, es ser transformado, es ser transformado. No nos dejemos embelesar por los milagros, no nos dejemos embelesar por las manifestaciones que se ven, que se oyen. Seamos transformadores de vida, seamos transformadores de vida, seamos transformadores de vida, seamos transformadores de corazones que están ahí resquebrajados, que están mal, y nosotros ayudamos a alimentar la fe y la esperanza. Démosle un aplauso al Señor de agradecimiento. Dios, este aplauso es para ti, por esta tu gloria, por este tu poder, por esta tu grandeza. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret.